Ok. Diapo 24. Era un diapo que por alguna razón que no entiendo, la última vez no estaba. No, perdón, la 23. Sí, este. Sí, plegar de proteínas, el beta sheet. Este diapo no estaba, no sé por qué, porque ahora sí aparece perfectamente. Es solo un poco para mostrar cómo es un hélice beta. ¿Sí? Y hay dos tipos, antiparalela, que es la más común, y si hay otro tipo que es la paralela, que es menos común porque es menos estable. Este de la estabilidad tiene que ver con, eh, con el hecho que conviene para puentes de hidrógeno que todos los átomos se encuentran en una línea. Y ese sí es geométricamente posible en un beta sheet antiparalelo y no es posible antiparalelo. Es como que la fuerza, porque viene con un dipolo, ¿sí? No está acá, es como complicado. Bueno, lo que hay también es el turn, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si tenemos una antiparalela, acá tenemos un pleat que va por acá y acá puede haber un turn. Un turn también puede consistir de tres aminoácidos que también se encuentran en lo que se llama beta turn, que es otra forma de estructura secundaria. Bueno, este con, por ejemplo, la alfa hélice puede generar una visión sobre la proteína. Pero bueno, nosotros nos quedamos, este ya lo pasamos, ese también, ese también, ese también. Y terminamos acá, si no me equivoco. Sí, y acá hay como un resumen de las fuerzas involucradas en el plegar y en el plegamiento. Y es un poco diferente, ¿sí? Siempre es un conjunto de cosas, pero hay algunas cosas como por ejemplo las fuentes de hidrógeno son más importantes en el fold, en el plegado, ¿no? En el estado nativo, el estado final que es el resultado del plegamiento, donde por ejemplo las interacciones van der Waals, ¿sí? Son más importantes en el proceso del plegamiento. Bueno, también expliqué cómo funciona la interacción van der Waals, que más o menos que viene de los residuos hidrofóbicos que generan una interacción con agua cuando salen del ribosoma. El agua, más que nada con los hidrofóbicos, está en alguna forma ordenada. Y este es energéticamente no interesante. Es mucho más interesante tener el agua desordenada. Más entropía genera más energía libre. Bueno, aquí el plegado resulta en que vamos a perder esta agua que está altamente ordenada y que de aquí vamos a tener el plegamiento. Ese es lo que se llama el driving force. Y se llama el hydrophobic effect. Bueno, ¿por qué o para qué todo eso es importante? Eso es importante si vamos a hacer análisis estructurales de proteínas. ¿Sí? Y eso va a ser importante cuando vamos a mirar a, por ejemplo, bueno, cómo podemos generar un modelo de la estructura de una proteína. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, la estructura primaria, la secuencia, tiene toda la información para generar al final la estructura terciaria y también la cuaternaria. ¿Sí? Y la explicación viene todo desde características físico-químicas. ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, hay varias razones que nos favorecen como investigadores, ¿sí? Porque si lo vamos a pensar bien, es que la cantidad de estructuras posibles, el espacio de soluciones estructurales es inmenso. ¿Sí? Pero por suerte hay varias limitaciones que sí hacen posible que podemos realmente generar modelos. Pero son cosas raras y son cosas interesantes para ponderar.
Ok, creo que acá tengo un resumen. Sí, algo muy importante es la geometría triangular planar de la unidad carbonil. Bueno, las interacciones van der Waals provienen mucho, ¿sí? Y acá, y es lo que vamos a ver también en más detalle, existen algunos patrones, ¿sí? Algunas combinaciones de ángulos sí, aparentemente son permitidas, otras no. Eh, bueno, si estamos hablando de Ramachandran estamos hablando del backbone. Además del backbone, también podemos posicionar los grupos residuales en formas diferentes. Pero eso también, aparentemente, lo encontramos bastante distinguido. Muy importante, ¿sí? Es 4. El conjunto debería generar no solo un plegar con ganancia de energía Gibbs. El conjunto también debería generar un plegamiento sin Gibbs negativa. ¿No? El proceso y el estado final. Bueno, eso significa que hay como, no es una sola vía, hay varias vías de plegamiento que llegan al plegado, pero este también está conservado en la evolución. Y ese también está en la estructura primaria, de alguna forma. Bueno, y hay más cosas. Bueno, lo que sí sabemos de varios estudios que en realidad existen solamente entre unos 500 o 1000 folds únicas. Y todos los demás son duplicaciones de estos folds. Bien, ok, entonces ese es quizás para recordar un poco de química o de bioquímica, el Planar Triangle Geometry. Lo que pasa es acá que tenemos ¿sí? Geometría triangular. Lo que tenemos acá es el grupo carbonil que tiene un doble enlace. Sí, pero ¿por qué el oxígeno es le encanta tanto tener electrones, mucho más que el carbono? Lo que pasa a veces es que este par de electrones se mueve acá y acá vamos a tener entonces 3 pares de electrones, ¿sí? En lugar de que en el común que tenemos 2. Esa situación. Pero eso solamente es posible si vamos a tener, ¿sí? Porque el carbono debe mantener la estructura de un gas humilde, ¿sí? De aquí también acá hay que tener 4 y que de aquí este doble enlace en realidad está dividido sobre estas dos posiciones. Eso significa que este no se puede girar. Bueno, de aquí tenemos un Planar Triangle Geometry. Eso significa que la carbonil siempre está en una posición fija con respecto al amino. Bueno, y entonces acá, si vamos a mirarlo en una cadena, este es un plano, ese sí se puede girar. Y acá tenemos otro plano, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la primera cosa que realmente resulta en una restricción tremenda. Pero hay más, porque ese es solamente un ángulo y hay dos más. Bueno, aparentemente ese también lo podemos sencillamente determinar desde estructuras determinadas. Lo que se determinaron acá son las combinaciones de los ángulos phi y psi. Y resulta en lo que se llama Ramachandran plot. Ese es un plot bastante universal, es un plot que viene de un análisis de muchas proteínas, ¿sí? Pero también lo que se puede generar es un Ramachandran plot por una proteína particular. También hay Ramachandran plots por residuos, ¿sí? Es más una idea que sencillamente un plot. Y lo que se ve acá en rojo, ¿sí? Esas son las combinaciones en lo cual encontramos los ángulos psi y phi. Y este aparentemente corresponde a beta sheet. Y acá este rojo corresponde al right-handed alpha helix. Y acá tenemos el otro, que es menos común, es un left-handed alpha helix. Bueno, sorprendentemente todo lo demás también está cerca de estas combinaciones. Bueno, esto otra vez, digamos que todo lo que es blanco es que es como casi imposible encontrar esta combinación. No es imposible, pero la probabilidad está muy baja. Eso significa, en términos de predicción,
¿sí? Que nuestro espacio de soluciones está mucho más pequeño que el completo. Bueno, ¿se entiende la idea? Bueno, entonces se puede calcular el plot real de una estructura. En realidad, los biólogos estructurales que trabajan en la construcción de estructuras, ¿sí? Lo hacen. Entonces, obtienen desde, por ejemplo, un experimento de NMR o desde un experimento con rayos X, obtienen una estructura y van a verificar si el Ramachandran plot de esta proteína es algo posible, ¿sí? Bueno, y encontramos también algunas cosas raras. Acá, por ejemplo, estamos mirando a la glicina. Bueno, acá hay la glicina que está muy cerca el left-handed alpha helix. Pero acá estamos en la zona donde en general no hay nada. Y acá sí lo que hay es mucha glicina. Bueno, ¿alguien tiene una idea por qué hay tanta glicina afuera de las zonas probables? Bueno, acá tenemos la estructura de glicina. ¿Qué es particular en glicina? Que tiene un protón como grupo residual. Puede girar más, entonces. Claro, tiene mucho más libertad. Y de aquí es que lo encontramos acá. Y ese también hace posible que arma otro hélice. Bueno, por cada aminoácido también puede generar estos plots de Ramachandran para tener una idea dónde se puede encontrar típicamente este residuo. Bueno, entonces ahora los sidechains, ¿sí? Entonces primero miramos a la combinación de los ángulos, phi y psi, y ahora vamos a mirar los sidechains. Y acá lo que encontramos es una situación similar, pero no lo podemos captar en un Ramachandran plot. Eso lo captamos en listas de combinaciones. Y bueno, esas son las librerías de rotámeros. Bueno, y sencillamente tiene la misma explicación. Ok, entonces este plano basado en la hibridización de este extra par de electrones, Ramachandran, las librerías de rotámeros, esas son todas cosas que son muy importantes para obtener un espacio de soluciones menor. Pero quizás más importante y quizás también bastante impactante es lo vamos a encontrar cuando vamos a mirar a la energía. Sí, entonces el plegado al final solamente es efectivo, vamos a llegar a este estado nativo si tenemos suficiente ganancia de energía libre de Gibbs. ¿Sí? Entonces la energía libre de Gibbs viene de la entalpía, ¿sí? y del producto de la entropía y la temperatura. Es un equilibrio. Bueno, para que tenemos una idea, una proteína común, digamos, de 400 aminoácidos, se pliega en una forma que resulta en ganancia de energía libre de Gibbs. Bueno, lo típico es entre 20 y 60 kJ por mol. Bueno, ese es un número que no significa nada sin punto de referencia, entonces vamos a poner un punto de referencia. ¿Qué ponemos? La ganancia de energía que vamos a tener por tener un puente de hidrógeno. Este depende de qué tipo de hidrógeno, pero acá tenemos los números 29, 21, 13, 8. Ese es otra vez el promedio porque depende también del entorno, ¿sí? Pero si comparamos este con este, podemos decir, bueno, está en el orden de entre 2 y 5 puentes de hidrógeno. Eso significa, si por alguna mutación perdés 1 o 2 puentes de hidrógeno, probablemente la proteína no se pliega más. Bueno, y este también lo usamos para verificar nuestros modelos. Bueno, y acá hay algo interesante. Lo que podemos hacer es diseñarlos, ¿sí? Es sintetizar proteínas
¿sí? Que se pliegan con una ganancia de energía libre mucho, mucho más grande. Lo podemos hacer. La pregunta es, ¿por qué estos no existen? ¿Alguien tiene idea? Una pistita, tiranos. Bueno, las proteínas, lo que hacen es hacen algo. Las proteínas son dinámicas. ¿Sí? Sin dinámica, la proteína no puede hacer nada. Es una piedra. Y bueno, no es la pista, es más o menos la respuesta. Entonces, si vamos a tener una proteína que tiene una ganancia de energía libre de Gibbs muy alta, este resulta en una proteína demasiado estable que no permite más dinámica. Y si no tiene dinámica, no puede cumplir su función. Entonces, realmente, por una cuestión sencillamente de lógica física, ¿sí? La cantidad de proteínas que se pliegan correctamente, de aquí también la cantidad de secuencias posibles, está muy, pero muy limitado. Aunque la cantidad de secuencias proteicas que tenemos en la base de datos igual es enorme. ¿Sí? Pero bueno, entonces no tiene nada que ver con la solubilidad y tampoco con la entalpía. Bueno, hay algunas cosas que también se puede pensar un poco en cómo lo podemos aplicar. Bueno, todos los residuos tienen una estereoquímica posible. Eso se ve en los plots de Ramachandran y en los rotámeros. Podemos entender que átomos polares, ¿sí? de residuos polares enterados requieren sí o sí puentes de hidrógeno. ¿Sí? Porque si no, está generando un efecto polar dentro de un ambiente apolar que no es estable. Bueno, y eso también es muy importante, hay que tener una suficiente cantidad de hidrofóbicos que deberían estar enterados. Este resulta en una ganancia de entropía y queda aquí en una energía libre de Gibbs. Una ganancia. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa? Explica por qué las proteínas son tan grandes. Por ejemplo, una enzima, típicamente, el catálisis requiere una triada. Significa que son 3 residuos que están realmente involucrados en catálisis. Bueno, hay algunos que dan soporte y todo lo demás, ¿para qué sirve? Bueno, hay algunas otras funciones. Puede ser que tengas, por ejemplo, un dominio que resulta en que esta proteína va a la membrana, por ejemplo. Pero en general, si estamos mirando a una unidad activa, un dominio catalítico, todo lo demás es necesario para realmente que podamos poner estas 3 puntos en la ubicación perfecta. Y requiere un montón de energía. Bueno, por eso tenemos que sintetizar, que es un proceso que requiere ATP, tanto proteína. Bueno, entonces en realidad, aunque todavía es una caja bastante negra, debería ser posible estudiar bastante bien también cómo funcionan las proteínas. Pero esos son procesos que estamos haciendo los primeros pasos. Bueno, ¿qué cosas podemos usar también para generar más datos? Bueno, lo que se puede hacer, por ejemplo, es estudios de solvent exposure. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos una proteína desnaturalizada y está hecha con deuterio en lugar de hidrógeno. Bueno, y ahora lo vamos a dejar plegar con intervalos, pero vamos a pulsar con hidrógeno. Y de aquí, luego con experimentos de NMR, vamos a ver dónde están los deuterios y dónde está el hidrógeno. Bueno,
puede ayudar en entender una estructura. Y hay dos cosas bastante simples que nos ayudan a entender una estructura o verificar una estructura, pero que también pueden ser importantes en el análisis de la estructura, que son el hydrophobicity plot y el helical wheel. Bueno, hydrophobicity. Una pregunta. Sí. De lo anterior. Ahí cuando, o sea, con cada pulso de hidrógeno como que vas viendo cómo se va volviendo a plegar la proteína y con eso como que vas determinando cómo es la hidrofobicidad o los puentes de hidrógeno que forma, ¿no? Como que no entendí muy bien cómo es que hace. Bueno, el deuterio no se detecta con NMR. Y el común sí. ¿Sí? Porque es Claro. proton NMR. ¿Sí? El deuterio no da señal y el protón común sí da señal. Exactamente cómo funciona tampoco sé, pero bueno, es algo que se puede hacer. Y eso significa que empezás con algo que no tiene señal y vas generando cada vez más proporción que tiene protones. Entonces acá vas a tener un crecimiento de señal. ¿Ok? Claro. Bien. Sí. Bueno, el hydrophobicity plot, ya sabemos cómo construirlo. Y regiones hidrofóbicas pueden tener varias funciones, ¿sí? Nosotros primeramente lo miramos un poco como, bueno, quizás es un péptido señal o quizás es una región transmembrana. Pero puede ser que tiene otra función. Puede ser que perfectamente que está involucrado en el plegado. ¿Cómo funciona este? Acá tenemos el plot. Y acá, bueno, tenemos, por ejemplo, es sencillamente un ejemplo. Lo que está en rojo acá. Y acá tenemos la estructura primaria que por su hidrofobicidad se pliega en este. Bueno, entonces el hydrophobicity plot debería corresponder con el plegado. Bueno, y último diapo, helical wheel. Tengo una cosa más para decir, pero no lo tengo en un diapo. ¿Qué es el helical wheel? Este siempre cuesta explicar y la verdad es que nunca entiendo por qué. El helical wheel es un método para estudiar, para tratar de determinar las características físico-químicas de un alfa hélice o de otro hélice, no importa. Y lo que pasa acá, tengo un ejemplo. Acá tenemos una secuencia E, D, L, K, K, A. Lo que hacemos acá es que supongamos que esto forma un hélice perfecto. Si es así o no es otra cosa, pero supongamos que es un hélice perfecto. Bueno, entonces sabemos cómo es la conformación del hélice. Entonces aquí vamos. Acá tenemos posición 1 y vamos a posición 2. Debería estar por acá. Y acá posición 3 y acá posición 4. Y lo que necesitamos es 4,5 vueltas. Entonces con 5 ya pasamos a la posición original. No es un disco, es un hélice. Pero lo que pasa es que puede resultar en que si seguimos 5, 6, 7, 8 y ahora tenemos 9. Entonces, si tienes alguna combinación de residuos hidrofílicas, acá en rojo, o hidrofóbicas, acá en azul, puede resultar en que vas a tener un hélice que tiene un lado polar y que tiene otro lado apolar. Bueno, ¿cómo ayuda este? Bueno, si está enterrado, solamente puede ser enterrado si también a este lado hay algo polar. Si no, prefiere estar expuesto al solvente. Por otro lado, en general no está expuesto al solvente. Bueno, aquí puedes estudiar si la estructura tiene sentido o no. Pero también lo puedes usar para interacciones. ¿Sí? Las proteínas hacen cosas, están interaccionando. Bueno, acá puede ser que haya una interacción con otra cosa hidrofílica, qué sé yo. Bueno, la última cosa, de la cual no tengo un diapo, es algo que
se llama frustración. Entonces tenemos una estructura, por ejemplo acá, sí, es dibujado de una forma muy simple. Y energéticamente es estable. Pero eso no significa que energéticamente está perfecto. Siempre vas a encontrar algunos puntos o algunas regiones en 3 dimensiones donde la situación está, bueno, que no está optimal. Bueno, esas son las posiciones de interés. ¿Por qué? Bueno, imagínense, por ejemplo, el sitio activo. Si el sitio activo se encuentra en una forma estable, no hay nada para ganar. Donde cuando vos tenés la triada sin sustrato, con un nivel de energía más bajo que con sustrato, eso significa que energéticamente vamos a mejorar la situación, ¿sí? Este puede empujar la catálisis. Bueno, por eso la frustración energética, y hay métodos para calcularlo, puede ser muy importante para entender la función de una proteína. Pero ojo, no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces encontrás estas frustraciones a lugares que decís, ni idea cómo funciona. No, bueno, porque es porque la proteína es grande. Y es muy difícil explicar cosas muy específicas. ¿Por qué? Porque la dinámica de la proteína no lo puedes ver y puede ser bastante complejo. Bueno, este fue como un intermezzo que no tiene nada que ver con biología computacional. Es más que nada un poco, bueno, cómo podemos usar nuestro conocimiento de características físico-químicas en un análisis que sí es de biología computacional, que es el análisis de la que se llama structure function. Bien, ok. ¿Existen preguntas? Yo tengo una pregunta, pero de la siguiente filmina. ¿De qué filmina? De la siguiente, la última. Ok, shoot. Vos dijiste que tenías, o sea, podía pasar que tenías un lado hidrofóbico y uno hidrofílico, y que si no estaba en una interacción era algo que no tenía sentido. ¿Por qué sería que no tendría sentido? Porque capaz que no podría estar esa proteína, digamos, en el citosol, o sea, o que Bueno, estaría capaz una parte en la membrana, pero transversalmente sería a la hélice, o cómo sería. Ya lo puedes ver que nunca va a pasar una membrana. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es hidrofílico. ¿Sí? Entonces, va a interactuar negativamente con la membrana, entonces no va a generar algo estable. Entonces, lo que necesitas desde un helical wheel, si encontrás una separación de la polaridad, es que tiene que tener sentido. Y esta parte, acá en rojo, bueno, hay 2 alaninas que no son tan hidrofóbicas, puede ser perfectamente expresa solvente. Pero si lo encontrás enterrada, hay que tener como una contraparte. ¿Sí? Es complementario. Bueno, el helical wheel te ayuda en entender la complementariedad de una proteína. O puede ser, por ejemplo, en la formación de la estructura cuaternaria. Claro, pero entonces lo usarías en algo que ya conoces, digamos, por otro estudio como es. No podría ser para una proteína hipotética usar esto. Bueno, porque te queda la duda, primeramente lo que tenés que saber es un forma en una hélice o no. Y si no forma una hélice, puedes generar un helical wheel, pero esto no tiene sentido porque sencillamente no corresponde a la realidad. ¿Sí? Entonces, sí tienen sus límites. Son ejemplos de cosas que se puede usar. Ahí hay mucho más. ¿Sí? Pero bueno, debería tener sentido. Ese es el tema para acordar. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
en el chat. Sí. Em, bueno, yo creo que basado en una predicción va a ser muy difícil decir con exactitud si hay una región transmembrana o que es una región enterrada, sencillamente porque cumplen lo mismo. Pero si tenés una región que corresponde muy bien, por ejemplo, a alfa hélice, eh, muchas veces es transmembrana, pero no siempre, ¿sí? Depende. Y sí, al final, para estar seguro necesitas la estructura, pero las estructuras no se pueden determinar fácilmente en presencia de membranas. Acá realmente hay un problema. Es muy difícil de determinar. No es suficiente un solo aminoácido para atravesar una membrana. No, para atravesar una membrana necesitamos 19 aminoácidos en hélice. En general es por hélice. Bueno, había mucha gente tipeando algo, pero no aparece nada. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿alguna duda más de este tema? Entonces sugiero que vamos al trabajo práctico. ¿Dónde estamos? Bueno, primero quiero verificar si todos terminaron trabajo práctico 7.1. ¿Alguien todavía no lo terminó? Y ahora están todos tipeando. Gonzalo, el árbol final no me quedó tan parecido. Bueno, mostralo. A ver, te doy la presentación. ¿Puedes mostrar tu árbol, Gonzalo? Enzo, si estás hablando, se escucha estática nada más. O sea, no estática, se escuchaba como el contacto del circuito o algo así.
y no se escuchó si hablaste de eso. A menos que esté tocando el sintetizador o sea un robot. Bueno, Gonzalo no tiene otra compu. Los aliens tienen a Enzo. Sí, ahora sí, Enzo, puedes. Ajá. Bueno, es difícil comparar. Algo diferente hay, sí. Em, ¿Cuántas secuencias tendrás en tu juego, más o menos? ¿Las 95? Ah, a mí no me quedó nada que ver a Enzo, ahora que lo estoy viendo. El celeste le quedó medio raro, ¿no? em, no, sí, raro el azul con la naranja, sí, ese es como que algo que yo no conozco. Bueno, es muy difícil decir por qué es diferente. Lo que sugiere es que me mandas tus datos. ¿Sí? Entonces mandame el alineamiento múltiple y el árbol y lo miro. Sí, yo creí que son 95 secuencias. Bien, ok. Lo que también voy a hacer, por las dudas, voy a subir el juego de 95 para los que tienen otro juego que pueden usar este juego de 95. Los que tienen 95 secuencias, está bien. Para los próximos pasos, ¿sí? Bueno, entonces, MCA. ¿Cuál es la idea? Ahora voy a buscar a trabajo práctico y vamos a presentar. Ok, espero que puedan ver mi pantalla. Entonces, en el paso anterior, la idea era obtener un juego de training desde la base de datos de Swiftprot. Bueno, esa en realidad es una estrategia que es bastante inteligente. ¿Por qué? Porque la calidad de la base de datos de Swiftprot es muy buena. El único lo que te puede pasar es que vas a tener un juego sesgado. ¿Qué significa? Bueno, si todavía no hay investigaciones de, por ejemplo, de poliflactonases en un tipo de hongo, no va a estar representado en este juego. Y de aquí puede ser que siempre tenés un sesgo. Que a veces tenés que hacer algunos análisis para mostrarlo. Pero en este caso está bien y podemos seguir con este juego. Más que nada porque ya lo estamos usando varios años y siempre nos va bastante bien. Bueno, ahora
el próximo paso, cuando vos decís, bueno, acá tengo un juego bastante bueno y ese lo quiere usar para hacer otra cosa. Bueno, en este paso lo que tenés que hacer es generar un alineamiento múltiple de buena calidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay tantos tipos de software y que tienen tantas ideas de heurística que son tan diferentes que a inicio, antes de empezar, antes de generar el alineamiento múltiple, no puedes saber cuál es el mejor método. Bueno, entonces en el próximo paso del trabajo práctico hacemos entonces con este juego de 7-1-2, no sé por qué dice 7-1-3, es 7-1-2, generamos varios alineamientos y los comparamos con el método que es parte de T-Coffee. Bueno, y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el mejor alineamiento? Este me parece lo más fácil si cada uno lo pone en el chat. Maft Hinzi, mira. Sí, igual era bastante peleado. O sea, ahí me dio que el de Clustal X era muy malo, Sí. tenía un score como de 40, y después el resto ya tenían todos más o menos de 820, 822, por ahí. Sí. O sea, como que no era tan grande la diferencia. No, por eso. No por eso todavía vamos a encontrar varias veces papers con un alineamiento múltiple de múltiples secuencias hecho con Clustal, pero no, no lo usamos más. En realidad, la gente de Clustal prefieren que no lo usas. Dicen que bueno, usa Clustal Omega, que es otro herramienta que no expliqué. Ok, Gonzalo Musel, Maft Ginzi, y Jan dice, yo pensé que iba a dar a T-Coffee primero. Bueno, los últimos 3 años siempre ganó T-Coffee. Pero bueno, son cosas que a veces no se pueden explicar. ¿Cómo podemos explicar si están trabajando con el mismo... mira, Fernando dio T-Coffee. Si estamos haciendo todo lo mismo, debería ser los mismos juegos de secuencias, estamos usando los mismos algoritmos, debería generar lo mismo. Bueno, no es exactamente así. ¿Por qué? Porque varias de esas herramientas tienen algún paso aleatorio. Y que de aquí, si vos haces el análisis X hoy, puede ser que el resultado está levemente diferente que el resultado que vas a obtener mañana. En este caso no creo, en este caso creo que debería dar siempre igual. A mí siempre me dio el T-Coffee como 3-4 meses pasados cuando estamos haciendo un ensayo de trabajo práctico. Pero bueno, más importante es la idea del ejercicio, y lo que es importante es que se dan cuenta que Clustal no, y que los demás en realidad son todos bastante buenos. ¿Por qué? Bueno, T-Coffee es muy difícil de aplicar. No cuando estamos hablando de esta cantidad de secuencias, pero si vamos a aumentar la cantidad de secuencias, que vamos a hacer en los próximos pasos, bueno, sus compus seguramente no lo pueden hacer, ¿sí? Y nosotros tampoco lo usamos, y tenemos algunos compus bastante poderosas, aunque no super, y no da. Entonces nosotros siempre usamos por defecto Maft Ginzi, y estamos usando más que nada el último medio año FAMSA. FAMSA no da lo mejor, en general da mejor, un poquito mejor Maft Ginzi. Pero ¿por qué usamos FAMSA? Porque FAMSA es rapidísimo, y para algunas cosas, más que nada Scrutinator,
que voy a explicar en las próximas clases, necesitamos mucho alineamiento múltiple. Es que Scrutinator es un software para remover secuencias que probablemente no son funcionales, y cada vez que sacamos algunas secuencias alineamos de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo, y con Maft-Hinsi tarda mucho. Una cosa que les quiero mostrar, open a new tab, es que lamentablemente Maft hizo un cambio recientemente. Eso significa que en realidad no estamos haciendo hints y. Mira, acá dice Hinsi, very slow, recommended for less than 200 sequences with global homology. 2 iterative cycles only. Entonces, en realidad, online, solamente puedes correr hints 2. Donde en realidad, en general necesitas unos 10, 20 iteraciones para obtener el mejor resultado. Bueno, son cosas que tenés que tener en cuenta, son cosas que cambian a veces. Está indicado, pero bueno, a veces no te das cuenta, y este también puede explicar por qué tus resultados son un poco diferentes. Otra cosa con Maft es que hay otros servidores que usan Maft. Bueno, los settings en general no son exactamente lo mismo. Eso también puede explicar algunas cosas que dan diferente. Bueno, ¿y qué más había en este? El data mining y emisar de glutamato deshidrogenasa. ¿Cómo van con este? ¿Funcionó todo? Porque es algo bastante técnico. No, yo no pude hacer esto porque no podía descargar el costo el eDirect del NSDI. Como que se instalaba, pero después cuando iba a poner el script no me dejaba. No sé por qué. Bueno, la forma de ver cuál es el problema acá es postear algunas cosas en el foro para que le podamos mirar. ¿Sí? Entonces, de cada argumento que pones, qué es lo que te pone el terminal, ¿sí? Para que nosotros podamos tener una idea de qué puede ser que está pasando acá. Bueno. Okay, bueno, igual este ejercicio no es el ejercicio clave. ¿Entienden un poco cuál es la idea del ejercicio de glutamato deshidrogenasa? Y entonces lo que tenemos con la familia de poliglactironasas es que vamos a generar una filogenia que tiene dos fuentes evolutivos. Uno se puede nombrar como la taxonómica, y el otro es la parte funcional. ¿Y cómo lo tenemos que entender? Bueno, secuencias van a tener sí o sí siempre deriva genética, por lo cual con el tiempo podemos identificar en taxonomía esos patrones. Entonces, si estamos mirando a un Aspergillus y a un Saccharomyces y lo que sea, sabemos cómo es la taxonomía, y en general en la filogenia vamos a encontrar algo de esta señal. Pero el interés que tenemos en general es más algo funcional, y en este caso es bien funcional. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos varios tipos de poliglactironasas. Bueno, lo que vamos a tener en la filogenia que vamos a tener es una mezcla de señales. Bueno, de aquí a veces tiene sentido tener también una buena vista de cuál es la señal taxonómica. Bueno, y eso se podría hacer con, por ejemplo, un gen como glutamato deshidrogenasa. Para hacerlo bien hay que hacer mucho más análisis, es más que nada para mostrar la idea, y esa es la otra parte.
para jugar un poco con los algoritmos para filogenia. Pero este todavía lo tengo que explicar en la próxima clase teórica. No encontraba la orden. No, el tema acá es bastante complicado y por eso también el protocolo es bien técnico con mucho punto, coma, enter, bla, 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 mucho cambio. Lo que necesitamos acá es tener, por un lado, un juego de secuencias proteicas con su código y por otro lado, de las mismas proteínas, las secuencias codificantes con el mismo código. Y por eso, sí o sí, es necesario usar el eDirect. Es decir, que nosotros no identificamos otro método para hacerlo. Entonces, es medio complicado, pues según nuestro conocimiento es la única forma. Bueno, lo que... Sí. Lo que quizás podemos hacer, porque parece que a nadie funcionó. Sí, me parece bien, Paula. A ver, ahora Comparto. puedes compartir. ¿Ahí se ve? Ya viene. Ajá, ok. Ahí puse esto, pero no sé qué más Sí, hacer. veo una parte de tu terminal, es un mensaje largo. Sí, está bien, eso lo que está mostrando entonces es que lo encuentra, que está instalado el programa y que lo encuentra por terminal. O sea que no es un problema en la instalación de eDirect, es otra cosa. ¿Tenés el mensaje que te pone cuando corres el script? Pero, pará, porque ahora creo que hice algo mal yo. Para correr el script, ¿qué tengo que poner? Ajá. A ver. Porque ahora me cayó la ficha. Bueno, la cuestión es la siguiente. No vamos a ejecutar un comando directamente nosotros de ifetch. Lo que vamos a hacer es usar un script de Python que es ese que se llama perdón que me olvidé, Y ahí edirect.py lo o pones. edirect. Sí. Y lo que vamos a hacer es usar ese script o pedirle a ese script que use edirect. ¿Se entiende? Entonces lo que en realidad tenemos que ejecutar es el script edirect, o sea, como es un script de Python, es Python, llamamos al script y le ponemos los, los argumentos necesarios. A ver si querés les comparto rápido, Dale. que lo veamos. Ahora vos, Fer. A ver si puedo. No, no puedo. Bueno, voy a compartir solo solo el script.
pero acá lo abrí el script en una ventana del editor de texto, ¿sí? Entonces, si ven acá, el script lo que va a hacer es ejecutar ifetch y va a hacer algunas cosas. Dentro de los argumentos que tiene es un input, que es -i, que es un archivito de texto que tiene todos los IDs necesarios. Y el output es -o, es el nombre del archivo output que uno quiere que escriba, ¿sí? Le vamos a dar entonces una serie o una lista de IDs para que nos recupere una lista de FASTA, una lista de secuencias, digamos, en un archivo FASTA, ¿sí? Ahí Juan pregunta si seguido del txt con los códigos, sí, pero con el argumento -i, ¿sí? Porque hay que indicarle que eso que le estamos dando es el archivo input. ¿Se entiende? Bueno, es quizás medio complicado, pero ese se llama API, esta aproximación, y esa va a ser la forma de trabajar con bases de datos de bioinformática en el futuro cercano. Es así. Para empezar es un paso más difícil que trabajar solo con línea de comando. Pero esas son cosas, si lo haces todos los días, te acostumbras rápido y no vas a tener ningún problema. Bueno, entonces este está más o menos pendiente y lo vamos a mirar en la próxima. Ok. ¿Alguna pregunta específica más? Bueno, nos vamos a mirar un poco en el futuro cercano. Próximo clase es el jueves, que si no me equivoco es clustering y clasificación. Y después seguimos con el trabajo práctico y va a ser, bueno, la parte de lo que nos falta de hoy y la parte de la caracterización de proteínas, ¿ok? Bueno. Una preguntita. Sí. Eso que pasaste ahí, Fernando, en el chat, ¿con qué secuencias lo hiciste? ¿Lo hiciste con la de SwissProt? Perdón, ¿de cuál? Estas o sea, todas las del Tikoff y el MAFT, el Maskell. Con el juego que está indicado en el trabajo práctico. Bueno. Sí. A mí me dio distinto, pero bueno. Puede ser que siempre puede pasar también que haya pequeñas diferencias en los juegos, ¿no? Tal vez unas secuencias más o menos pueden causar una diferencia. Es difícil de ver si uno no hace un análisis más detallado, ¿no? Pero lo que importa también es que lo importante en este caso es que uno está comparando su propio juego contra todos los alineadores, ¿no? Entonces, tal vez la diferencia entre lo que tuviste vos y yo, sí puede haber, porque tal vez el juego no era exactamente igual, pero lo que es interesante es ver qué te dio a vos con el mismo juego contra todos los alineadores. Claro, está bien. Bueno, si no hay más preguntas, sugiero como siempre que usen el foro y después nos vemos el jueves que viene. Bueno, hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias. Chao, nos vemos.